Obviamente nosotros vamos a argumentar, ¿no? Pero mejor si nos apoyamos con otras fuentes, ¿no? Por eso ayer les decía, por ejemplo, yo podría decir es positivista por esto, por esto, por esto, ¿no? Pero alguien podría decir, ¿por qué? O sea, debería ser interpretativo, ¿no ve? Pero si yo voy argumentando con fuentes, no solamente con uno, sino con varios, seguramente no voy a tener ninguna dificultad a la hora de poder, como se dice, poder argumentar del porqué, digamos, del paradigma que se está utilizando, ¿ya? ¿Está claro? Magíster, Sí, adelante. buenas noches, colegas. A ver, este tema, la redacción, cuando se está trabajando en el perfil, nos ha señalado que tiene que ser en tiempo futuro, ¿no? ¿Correcto? Eh, ¿Hay reglas de extensión en este tema Eh, para el ah, perfil? Es decir, ya. No, ¿cuántos párrafos? No sé. un Es párrafo decir, tiene que ser suficiente en el perfil. ampuloso. Un Un párrafo párrafo. suficiente. Sí, en el Ajá, perfil. Pero cuando ya estén ajá. en el trabajo final, ya van a argumentar ese párrafo, ¿ya? Entonces ya será dos, tres párrafos. ¿Listo? Recuerden, aquí no es necesario estar explicando qué es paradigma, sino aquí lo que tiene que redactar el qué y el por qué, ¿no? Y cómo han utilizado eso. Nada más, ¿ya? Ok, gracias, profe. Bien, ¿alguna otra pregunta más? ¿Quedó claro paradigma? Ya, no hay problema, ¿no? Aquí no va a haber dificultad, ¿no? Siguiente elemento de lo que es metodología, enfoque de investigación, ¿ya? Principalmente se trabaja con estos tres enfoques, hemos dicho, ¿no ve? El enfoque cuantitativo, el cualitativo y lo que sería el mixto, ¿sí? Estos son los tres enfoques básicos con los que se trabaja en una tesis, al menos en nuestro medio, ¿ya? Ahora, pudiendo ustedes trabajar también con otros, ¿no? Como investigación-acción, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este apartado, ustedes lo que van a considerar es lo siguiente, ¿ya? Ustedes cuando estén elaborando van a seleccionar uno de estos enfoques, ¿verdad? Entonces, igual estamos hablando de la respuesta a la pregunta ¿qué? ¿Sí? Luego, la respuesta a la pregunta ¿por qué? También tiene que ver con el argumento, ¿ya? Con el argumento que nosotros vamos a hacer de del enfoque que hemos considerado, ¿ya? Entonces, como estamos aquí, puede ser cuantitativo, puede ser cualitativo, puede ser mixto también, puede ser cualquiera de estos tres enfoques, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros hemos seleccionado y en base a lo que sería o la temática, la investigación, el título, una vez que tengamos seleccionado esto, simplemente igual describimos cuál de los enfoques vamos a utilizar. En este caso, dice que el enfoque es cuantitativo, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, dice, la investigación se ha realizado desde el enfoque cuantitativo. Entonces, ahora, esto igual en el futuro van a cambiar, ¿ya? La investigación se realizará, ¿no ve? ¿Sí? Realizará desde el enfoque cuantitativo, ¿no ve? Esto es la pregunta o la respuesta a la pregunta ¿qué? ¿No? Luego dirán, el uso de este enfoque permitirá realizar el estudio con mayor, ¿no? Aquí su argumento, pero este argumento, recuerden, siempre en base a alguna fuente bibliográfica. Siempre se van a apoyar con información bibliográfica, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Sí? ¿Enfoque se entendió? Sí, está claro. Muy bien. Entonces ahora vamos a seguir, ¿ya? El siguiente apartado tiene que ver con tipo de investigación. Ahora aquí he colocado métodos más, ¿ya? Enseguida vamos a ver métodos, pero
En tema de lo que es cuantitativo, vamos a hablar de lo que son los tipos de investigación. Cuando es cualitativo, directamente vamos a saltar a lo que son los métodos de investigación, que vamos a ver también más adelante, ¿ya? Reitero, solamente cuando es cuantitativo van a considerar este apartado que sería tipo de investigación. Y ya conocen también, una investigación puede ser exploratorio, puede ser descriptivo, puede ser correlacional o puede ser explicativo, ¿no ven? Entonces hemos dicho principalmente son estos 4 tipos de investigación que se clasifican según su alcance, ¿ya? Entonces, hemos dicho una investigación es exploratorio cuando la temática es nuevo, es poco estudiado, poco conocido, ¿no ven? Descriptivo cuando solamente se pretende describir lo que se está investigando, ¿no? Correlacional cuando se pretende medir la relación que existe entre las variables y explicativo la relación causa-efecto, ¿no? Entonces hay una variable que es la causa y la otra variable que es el efecto, ¿ya? Entonces, considerando eso, simplemente igual vamos a seleccionar un tipo de investigación cuantitativa en este caso, ¿ya? Recuerden, este apartado van a ser solamente cuando estén haciendo investigación cuantitativa, ¿ya? En cualitativa directamente van a saltar a lo que son los métodos de investigación, ¿ya? Entonces, en este caso van a considerar uno. Hay algunos, en algunas investigaciones que van a ver que se considera dos, ¿ya? Entonces, eso un poco los voy a dejar libre, pero tiene que tener bien claro en qué consiste cada uno de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo una correlacional, entonces se supone que estoy tratando de medir la relación que existe entre las variables, ¿no? En la investigación, ¿no? Pero algunas veces van a ver, ¿no? La investigación es descriptiva y explicativa, ¿no? Entonces dice, es descriptiva por esto, pues obviamente hay que argumentar, ¿no? O sea, si me dicen solamente es descriptiva y digamos, explicativa, entonces no tiene relación, ¿no ve? Pues se supone que al momento de explicar estoy haciendo también la descripción, pero el tipo como tal de investigación se llama explicativa, porque trato de explicar, ¿no? Del porqué del fenómeno, ¿no ve? Que se está presentando, ¿no ve? Entonces, hay que entender siempre la característica de cada uno de estos tipos de investigación. En función a eso, van a escoger. Así, mi recomendación, solamente trabajen con uno, porque o sea, podrían decir, ¿no? Dos, tres, digamos, pero sin embargo al final se van a complicar, ¿no? Les van a preguntar, entonces, si es descriptivo, ¿por qué se ha formulado hipótesis, ¿no? O si es exploratorio, se supone que es un tema nuevo, ¿no? ¿Y cómo puede ser correlacional, ¿no? A ese tipo de preguntas, ¿ya? Entonces, no se compliquen, trabajen con un tipo de investigación, el que mejor describa su investigación. ¿Listo? Entonces, una vez que escogen uno de estos, y de hecho los que están haciendo cuantitativo, esto ya han determinado al momento de formular su problema, ¿ya? Ahí hemos hablado de esto, ¿no ve? Entonces, cuando hemos formulado el problema, hemos hablado de esto, de tal forma que en el problema ya han redactado, ya han formulado su problema, ¿no? De acuerdo al tipo de investigación. Y en base a eso han formulado su objetivo. Y de acuerdo a eso han formulado su hipótesis. Entonces ya tienen, de hecho, escogido, seleccionado. Aquí simplemente van a describir y van a argumentar del porqué de ese tipo de investigación. ¿Ya? Entonces, cuando digo argumentar o responder, nuevamente me refiero, ¿no? A la respuesta a las dos preguntas, ¿no? El qué y el por qué. Entonces dice, en cuanto al alcance, la investigación se ha desarrollado de tipo descriptivo, porque la investigación se describió o se describirá en todo caso, ¿no? Recuerden siempre, aquí me he olvidado cambiar la redacción, el tiempo verbal, ¿ya? Entonces ustedes lo van a redactar en este trabajo en tiempo futuro, ¿ya? Entonces igual sustentan con uno o varias fuentes, ¿no? Mínimamente uno, ¿sí? Mejor se sustentan con varias fuentes. ¿Alguna pregunta respecto al tipo de investigación? ¿Está claro en investigación cuantitativa? ¿Queda claro?
¿Alguna pregunta, duda? Magister, en el Adelante. protocolo perfil de tesis Ajá. va a ser muy simple, ¿no? La explicación y esto vamos a ampliar en la tesis propiamente dicha, ya en el marco teórico, ¿no? Conceptual. Sí, más o menos así, exactamente así van a ser, pero en tiempo futuro, Ya, ya. ¿ya? Así, un Gracias. párrafo, así como esta, ¿ya? Bien, seguimos. Tipo, entonces ya saben, el tipo solamente en investigaciones cuantitativas, ¿ya? Diseño de investigación. Esto también solamente en investigaciones cuantitativas, ¿ya? En investigación cualitativa no se habla del diseño, es decir, cuando hablamos del diseño hacemos referencia principalmente a que una investigación puede ser experimental o puede ser no experimental, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de una investigación experimental, esto además se divide en tres, ¿ya? Entonces, esto se va a clasificar en tres, ¿ya? Y cuando hablamos de no experimental, se va a clasificar también, ¿no? Pero en dos, ¿ya? Entonces, no es suficiente decir, ah, la investigación va a ser experimental o decir la investigación es no experimental, sino lo que tienen que hacer es explicar del por qué. Además, especificar cuál de estos, ¿no? Entonces, pre-experimento, cuasi experimento, experimento puro. El no experimental va a ser lo que es el transaccional y lo que es el longitudinal, ¿ya? Entonces, va a ser uno de esos, ¿no? Entonces, aquí es 2, aquí es 3. Entonces, tenemos que llegar a explicar, ¿ya? Ahora, obviamente, aquí en el tema del perfil, entonces simplemente vamos a decir, digamos, cuál y por qué, digamos, ¿no ve? Pues, digamos, es cuasi experimental, digamos, ¿no? ¿Y por qué? Entonces, ahí simplemente damos nuestro argumento. Pero cuando estemos ya en el trabajo final, ya tenemos que desarrollar cómo se ha hecho el cuasi experimento, ¿no ve? Con qué grupo se ha trabajado, todo eso ya hay que detallar. Pero en este caso, simplemente van a redactar todavía el cómo se ha o cuál se ha escogido y por qué, nada más, ¿ya? Entonces, a continuación vamos a ver esto, ¿no? Cómo lo hacemos, ¿no? ¿Cómo hacemos para poder comprender mejor, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de una investigación experimental, básicamente hablamos de estos tres, ¿no ve? El preexperimento, el cuasi experimento y el experimento puro. El preexperimento tiene un grado mínimo de control por parte del investigador, ¿no? Es decir, nosotros como investigadores manipulamos, ¿no? Pero de forma mínima el objeto estudiado. En el cuasi experimento son grupos intactos, ¿sí? Pero son comparación de grupos, por lo tanto entra lo que sería lo experimental, por eso se llama cuasi experimental, ¿ya? Y los experimentos puros son básicamente cuando manipulamos de forma intencionada las variables de investigación, ¿no? Es decir, el investigador manipula de forma intencionada. Obviamente esas manipulaciones que hace el investigador tiene que ser válida, tiene que ser registrada, todo eso, ¿no? Entonces hay que cumplir ciertos protocolos para poder manipular, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, imagínense, estoy investigando sobre una medicina, ¿no? Entonces, una medicina se vacuna, digamos que es un antibiótico, una vacuna, digamos, entonces es cada 8 horas por lo menos, ¿no ve? Entonces, si yo vacuno a cada hora, seguramente se va a morir por sobredosis, ¿no ve? Entonces, tiene que estar controlado, tiene que ser válida esa manipulación como tal, ¿ya? Entonces, aquí simplemente llegamos hasta ese punto. ¿Cuál de estos es? No es suficiente decir, recuerden, es experimental, sino tenemos que identificar cuál de estos tres es, ¿no? Entonces diremos, es una investigación pre-experimental, ¿no? Y luego diremos por esto, por esto, por esto. O tal vez diremos, es una investigación de experimento puro, ¿no? Y por esto, por esto, por esto. Recuerden, cuando ya estén en el trabajo final, van a además detallar cómo o cuál ha sido el procedimiento de esta investigación experimental, ¿ya? Ahora, eso sería para investigaciones experimentales, pero también hay investigaciones no experimentales. Las investigaciones no experimentales son la transeccional o transversal o la longitudinal o evolutivo. La diferencia entre estos dos
principalmente tiene que ver con la recolección de datos, ¿ya? Entonces, en anterior módulo creo que les explico esto también, ¿no ven? En la transaccional, los datos se recolectan en un solo momento, ¿ya? Entonces, en este momento yo les administro una encuesta, ustedes me lo responden y ya está, ¿no? Pero cuando es longitudinal, trata de medir la evolución, los cambios que se dan en un determinado tiempo, ¿ya? Entonces, no es solamente uno. Entonces, supónganse, por ejemplo, yo quiero saber cuáles son sus habilidades como investigadores, ¿no? Entonces, el primer día, antes de iniciar la sesión, les hubiera hecho una prueba. Luego, a partir de que vamos desarrollando, les voy haciendo prueba y llegamos hasta el final, ¿no? Entonces, evolutivo, pero eso va a depender si es transaccional o evolutivo, de acuerdo, o longitudinal, de acuerdo a las características de la investigación. ¿Ya? Entonces, hay algunas investigaciones que son necesarios considerar de forma longitudinal o puede ser solamente también transaccional. Entonces, va a depender de las características de la temática que se está abordando o lo que se pretende conocer. ¿Ya? ¿Se comprendió lo experimental y lo no experimental? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Cómo estamos? ¿Se entiende o no se entiende? Hola, ¿qué dice el silencio? ¿Quedó claro? Sí, quedó claro. Sí, ha quedado claro y para mí ha quedado claro. Muy bien. Entonces, como ya tienen claro, ustedes en base a su investigación dirán, ¿es experimental o no experimental? Recuerden, tiene que llegar, ¿no?, a la clasificación, ¿ya? No es solamente decir experimental o no experimental. Entonces, aquí está el ejemplo, cómo van a redactar el diseño de la investigación que se empleará así, ¿no? En esta investigación será no experimental transaccional, ¿no ve? Aquí estoy diciendo el qué. Porque esta investigación se centrará en evaluar el nivel de comprensión, ¿no? Entonces aquí está dando el argumento como tal y aquí la fuente a partir del cual está argumentando, ¿ya? Entonces, eso sería el diseño de la investigación. Recuerden este apartado también para investigaciones cuantitativas, ¿ya? ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí? Hemos visto paradigma, enfoque, tipo y diseño. 4 apartados hemos visto. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Está claro? Está claro. Muy bien. Entonces, ahora, el siguiente apartado es métodos de investigación, ¿ya? En este caso, métodos de investigación cuantitativa se considera tanto en cuantitativa como en cualitativa, ¿ya? En métodos en cuantitativo, por ejemplo, tenemos el histórico y tenemos el lógico. Principalmente se maneja el lógico en nuestro medio, ¿ya? En cuantitativo. Y en cualitativo ya conocemos los métodos, ¿no ve? Hace un momento también estaba relacionando con eso, ¿no? Ahí está. Estos son los métodos de investigación cualitativa, ¿ya? La teoría fundamentada, la etnográfica, la narrativa y la investigación-acción, ¿sí? Entonces, estos son. Entonces, aquí simplemente desglosamos. Cuando estemos hablando de métodos cualitativos, igual seleccionamos cualquiera de estos y explicamos, argumentamos del por qué hemos seleccionado alguno de estos, ¿ya? Entonces, eso sería el método de la investigación cualitativa. Por otro lado, en investigación cuantitativa, básicamente hemos dicho, pueden ser las históricas o pueden ser las lógicas. Principalmente se manejan lo que son los métodos lógicos. ¿A qué hace referencia el método teórico conocido como el método, ¿no? Conocido como método teórico, ¿no? Hace referencia al proceso mismo de la investigación como tal. De hecho, todo el apartado, ¿no? Pero voy a un poquito ejemplificar para que se pueda entender cómo hacemos, ¿no?
Supongamos que en este momento estamos revisando información bibliográfica, ¿ya? Para redactar nuestro marco teórico, ¿ya? Estamos revisando información bibliográfica. ¿Qué proceso hacemos? Primero hacemos un análisis, ¿no? De cada uno de ellos, ¿no? Primero buscamos, luego seleccionamos. Una vez que tenemos seleccionado, leemos. Una vez que leemos, analizamos. A partir de ese análisis, sacamos una síntesis con el cual nosotros vamos a redactar nuestro documento, ¿no ve? Entonces ahí se ha seguido el proceso lógico de análisis, síntesis, ¿sí? Análisis, síntesis. Ahora, cuando es investigación cuantitativa, se maneja el proceso lógico deductivo. Y cuando es cualitativo, el inductivo. Ahora, dependiendo de las características de la investigación en tema de los resultados, se podrían trabajar con ambos, ¿no? Entonces, por lo general, se trabaja con lo que es análisis, síntesis, hipotético, deductivo, inductivo, ¿no? Todos esos se constituyen en lo que sería investigación cuantitativa, ya, perdón, en métodos teóricos de la investigación cuantitativa. Entonces, en este apartado igual, ¿no? Podemos seleccionar varios, ¿no? Entonces, he hecho ese proceso de análisis síntesis, mi investigación es cuantitativa, los resultados, todo, como es cuantitativo, he partido de algo general para llegar a algo específico. Entonces, el proceso de interpretar, de analizar, lo he armado exactamente lo mismo. Entonces, diré que se ha utilizado también el método deductivo, ¿no? O he trabajado con una hipótesis, ¿no? A partir del cual, con la investigación, estoy probando la hipótesis, ¿no? Entonces también puede ser el método hipotético, ¿no? Entonces, en esta parte de lo que es el método, simplemente nosotros seleccionamos en base o describimos en base a lo que nosotros pretendemos o cómo pretendemos desarrollar nuestra investigación, ¿ya? Al igual que en los anteriores apartados, vamos a escoger, en este caso, hace referencia al método deductivo e inductivo. Y aquí está, ¿no? Aquí no he sustentado, no he colocado porque el texto era largo, ¿ya? Entonces dice, para investigar casos específicos de vulneración de los derechos humanos en las instituciones públicas y evaluar el conocimiento de los estudiantes de derecho de la facultad sobre este tema, se empleará, en todo caso van a decir, el método inductivo-deductivo. Este método permitirá iniciar el análisis desde observaciones concretas para luego establecer generalizaciones, demostrando la relación de una formación académica en derechos humanos, ¿no? Entonces, esta es una tesis, de hecho, es una tesis real de derecho, ¿ya? Entonces, en el cual se presenta lo que es el método deductivo e inductivo, o inductivo-deductivo, ¿ya? Entonces, igual aquí falta sustentar con alguna fuente, igual lo van a sustentar. Como pueden ver, exactamente se está respondiendo las dos preguntas, el qué y el por qué. Ahora, si fuera una investigación cualitativa, va a ser, ¿no? Teoría fundamentada, etnográfica, narrativa, la fenomenología, digamos, ¿no? Entonces, en base a eso, ustedes escogerán alguno de ellos y aquí dirán, ¿no? Entonces, digamos, la investigación es fenomenológica o será fenomenológica y luego argumentarán por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Sí? Así es como van a redactar este apartado que hace referencia a los métodos de investigación conocidos como métodos teóricos. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Está claro hasta aquí? Magíster, el método histórico, una tesis normalmente tiene sus antecedentes históricos, o un tema Sí. de investigación va a tener siempre antecedentes históricos. El Ujú. método histórico también se puede utilizar en el método cualitativo sin ningún problema, ¿o no? Por lo general, no. El método histórico igual se utiliza generalmente en investigación cuantitativa. ¿Ya? Cuantitativa. Ya, gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Sí, una consulta, magíster. Adelante. Hola.
Sí, lo que yo veía es Lo que escucho. algunos métodos, no sé si se escucha. Perfectamente, se escucha bien. Gracias. Yo decía que hay algunos métodos, como por ejemplo el tema histórico, eh, por lo menos desde la perspectiva que he ido viendo algunas investigaciones, parece que no son del todo tan contradictorias. Algunas son, dependiendo cómo se los utiliza en la investigación mixta y o cualitativa, parecen ser amigables al objeto de estudio que se puede construir. Ujú. Entonces, no sé si será, digamos, de alguna manera por definición que ese método solo se utiliza en la enfoque cuantitativo, porque de alguna manera sirve para, digamos, un poco, no solo fundamentar, sino para de pronto trazar en el diseño este tema, por ejemplo, del método histórico, sobre todo en los enfoques mixtos, ¿no? Esa es mi opinión, no sé cómo usted más o menos lo considera. Ok, sí, podría ser, ¿no? Ahora, aquí tampoco hay que confundir con la parte histórica, digamos, de un tema, ¿no? De hecho, en el marco teórico Correcto, se correcto. considera el marco histórico, ¿ya? En el cual se plantean los hitos, digamos, que podrían haber marcado, digamos, la temática que se está investigando. Entonces, no hay que confundir con eso, ¿ya? Nada más. Correcto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro? Bien, entonces esto ya saben, van a considerar tanto en investigación cuantitativa como en cualitativa. Recuerden, hay métodos tal vez específicos para cuantitativa y métodos específicos también para lo que es cualitativa, como los que ya hemos visto, ¿ya? Una vez que tengan este apartado redactado, sustentado, el siguiente apartado llega a ser la población, ¿ya? Por lo general, en el perfil solamente se identifica la población, todavía no se determina la muestra, ¿ya? Entonces, recuerden, la población es un conjunto finito o infinito de elementos que podrían ser personas o podrían ser objetos, ¿no? Con los que nosotros vamos a trabajar. Trabajar en el sentido de que vamos a recolectar datos para nuestra investigación. A partir de esta población, obviamente, en lo que es investigación o el trabajo final de nuestra tesis, vamos a determinar la muestra, ¿no? Pero por ahora, por lo pronto, simplemente vamos a hacer una descripción de lo que sería la población, es decir, las características de la muestra, o perdón, de la población. En algún caso, aquí ustedes pueden señalar también, ¿no? ¿Cómo se va a determinar? Es decir, el cálculo de la muestra, ¿no? Entonces, simplemente mencionar, todavía no van a desglosar, ¿ya? Cuando ya estén haciendo lo que es la tesis, ahí van a desglosar. Por ejemplo, si fuera probabilístico, entonces ahí van a colocar la fórmula que han utilizado, el procedimiento y la cantidad que se ha obtenido a partir de esa fórmula, ¿no ve? Entonces, si dicen que es no probabilístico, entonces ahí argumentarán ya de forma detallada, ¿no? Cuáles han sido las técnicas para poder determinar o el procedimiento para poder determinar la cantidad, ¿no? En una muestra no probabilística, ¿ya? Pero por lo pronto, en tema de población, van a identificar y van a describir aquí las características de esa población, nada más. De hecho, igual ya tienen identificado. En el título ustedes han respondido una pregunta, ¿no ve? ¿Qué? ¿No ve? Entonces ahí han identificado su población. Entonces aquí simplemente aquí van a hacer una pequeña descripción de ese elemento, ¿ya? Entonces del qué, de esa pregunta, o perdón, ¿quién, no? Es la pregunta, ¿no? Entonces, de esa pregunta, aquí ustedes simplemente van a describir, ¿ya? Entonces, ¿cómo van a describir? Igual en tiempo futuro, recuerden, estamos en el perfil, entonces van a decir lo siguiente, ¿no? La población de estudio para esta investigación estará compuesta por estudiantes universitarios matriculados en programas de ingeniería de la Universidad X. Se seleccionarán estudiantes de ambos géneros de diferentes semestres y edades que estén cursando asignaturas relacionadas con la programación de computadoras,
La elección de esta población se justifica por la relevancia de los conocimientos y habilidades que tienen los estudiantes, ¿no? Aquí simplemente hago una descripción con qué población voy a trabajar en mi investigación. Simplemente eso. Y obviamente aquí ya no necesitan sustentar con alguna fuente bibliográfica, sino aquí es solamente su argumento de ustedes. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta en relación a la población? Una consulta. En Adelante. el caso de los docentes de ciencias jurídicas, Ujú. estamos hablando de una población aproximadamente de 12.000 a 13, a 14.000 estudiantes. Una Ya. casera es la casera más grande de San Simón. Podemos nosotros, y hay, por decirte, 7, 8 grupos por nivel. Por ejemplo, en Ujú. primer año, digamos, 8 cursos, segundo año, 8 cursos, tercer año, 8 cursos, hasta cuarto año. En esa población que es elevada, 12.000 a 14.000 estudiantes, podemos agarrar esos grupos como población, o sea, solo un grupo de cada nivel, digamos, el grupo A, digamos, de los 4 niveles, antes de la muestra. O hay que Claro que tomar sí. siempre a los 12.000 estudiantes. No. Ahora, en algunos casos, a ver, aquí hay que hacer una aclaración, ¿ya? Hay algunos que trabajan primero con universo, ¿ya? Universo, ¿ya? Luego vendría la población, ¿ya? Luego la Ujú. muestra, luego unidades de análisis, ¿no? Entonces, yo le estoy indicando directamente a partir de lo que es la población aquí, ¿ya? Ah, ya, Ahora, la ya. población podría ser, no podría ser, sino es con los que realmente vas a trabajar. Entonces, en su caso, digamos, usted va a trabajar, digamos, con estudiantes del primer año de los paralelos A y Ya, B, digamos, ¿no? Total son 600 ya, estudiantes, ¿ya? ¿Ya? Entonces, sí. esto corresponde a paralelos A y B, ¿ya? Esto es su población de estudio. Solamente tú te vas a enfocar, vas a recolectar datos de estos estudiantes, de estos paralelos de primer año, ¿ya? Ya, Pero si les piden, por ejemplo, universo, el universo es la totalidad, es decir, como me decías, son 12.000, digamos, ¿no? sí, Entonces, 12.000 estudiantes de la carrera de sí, Ciencias Jurídicas de la UMS, eso es tu universo. ¿Me dejo entender? perfecto. Ah, claro, ¿Sí? Entonces clarísimo. aquí En eso, delimitas exactamente con la población con el cual vas a trabajar, ¿ya? Podría ser, perfecto. no sé, pues 20, digamos, también, ¿no? Ujú. Ujú. No, no, no necesariamente. Es decir, ¿con quién voy a trabajar? ¿Ya? Ya, Simplemente eso. ¿Listo? perfecto. Gracias, magistro. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta en relación a la población? ¿Está claro? Magíster, buena noche. Adelante. Sí, en cuanto a la población, ¿puedo tomar en cuenta como muestras representativas solamente un curso? Digamos, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Primero, como bien decía el compañero, debe haber unos 8 cursos, ¿no? Y cada curso Ujú. tiene alrededor de 100 estudiantes. ¿Puedo tomar para la investigación un curso solamente? Depende siempre qué es lo que vas a investigar, ¿ya? Si quieres investigar, no sé, por ejemplo, no sé, como están la mayoría planteando un diseño curricular, por ejemplo, para una Ya, materia X, y resulta que esa materia están pasando, digamos, 5 paralelos, lo ideal sería considerar a los 5 paralelos. Pero si solamente está pasando un paralelo, entonces con ese paralelo nomás trabaja, ¿no? Entonces ahí habría que ver, ¿no? ¿Qué es lo que exactamente se está investigando? Entonces, eso en también tiene este que ver con caso, la relevancia, la importancia, algunos aspectos que hemos visto para considerarlo, ¿no ven? Como título, como un tema para un nivel de maestría, ¿no ven? Esos elementos tienen que considerar, ¿ya? estrategias de aprendizaje. ¿Ya? Sí, ahí se puede trabajar con un curso, ¿no? Pero igual, la muestra Porque tiene es que ser una muestra representativa, significativa. representativa, ¿no? Porque Ajá, indudablemente sí. estamos hablando cerca de 100 personas, ¿no? Así, con eso se puede trabajar. Sí, se Gracias. puede trabajar. Entonces, magíster, mucho depende de la investigación, ¿no?
O sea, el Sí. tema de investigación, el problema de investigación. Ya. Exactamente, ¿no? Algún momento me preguntaban, por ejemplo, ¿cuánto es la población mínima en una investigación cuantitativa, ¿no? O cuánto es lo máximo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si calculas, por ejemplo, con un 90% de nivel de confianza, un 10% de error, digamos, lo mínimo que te calcula es 67, ¿no? 67, ¿sí? Entonces, eso es el mínimo, no precisamente, ¿no? Pero tiene que ser relativamente significativo, ¿no? Entonces hay que ver la significancia de la población, ¿no? En cuanto a la cantidad, ¿ya? Entonces no vamos a Ya. tratar de generalizar con 10 personas, ¿no ve? Pues no va a ser Sí, nada sí. significativo, ¿sí? Entonces eso hay que ver, ¿ya? Ya. Y Magister, una consulta. En todo Adelante. caso, entonces, para el tema del análisis de percepciones que estoy intentando enfocar, podría Ajá, trabajar con una muestra, digamos, aleatoria y por conveniencia, ¿no? Porque si tengo, por claro, ejemplo, 5 grupos o 6 grupos, digamos, de talleres individuales, de tesis y demás, podría de alguna manera yo al azar seleccionar por cada grupo, digamos, unos 10 estudiantes para sí. trabajar, por ejemplo, sospecho que voy a trabajar tal vez con grupos focales o con círculos de conversación, que es una metodología también, de tal Ujú. modo que yo puedo elegir por al azar, es decir, aleatoria y por conveniencia. Y pienso que esa muestra en el tema cualitativo podría ser de alguna manera, digamos, representativo de lo que estoy pretendiendo indagar. Sí, en investigación cualitativa incluso se podría trabajar con 5 personas, con 10 personas. O sea, la cantidad de personas o la población con la que se trabaja es reducida, ¿ya? Porque básicamente se Ajá. trata de investigación en profundidad. Entonces, con 100 personas, con 200 personas no vas a lograr, ¿sí? Entonces, se trabaja con grupos reducidos de 15, 20 personas. Nada más se trabaja en una investigación cualitativa, ¿no? Entonces, por lo general, la muestra va a ser no probabilística. Solamente tienes que argumentar del por qué, digamos, con esa cantidad, ¿no? O cómo se ha determinado la cantidad, ¿ya? Entonces, de hecho, la investigación cualitativa va a trabajar con población súper reducida, ¿ya? Gracias, muchas gracias. Bien, no hay más preguntas, ¿no? Ya, entonces ya saben población. Entonces, así un párrafo van a redactar. Aquí simplemente ya es una descripción de la población con el que van a trabajar, ¿ya? Entonces, aquí ya no necesitan argumentar del por qué, digamos, con fuentes bibliográficas, sino solamente su propio argumento, ¿ya? Ahora, una vez que ya tienen población, esto tanto en cuantitativo y cualitativo igual, van a redactar el siguiente apartado que tiene que ver con tema de técnicas, ¿ya? Entonces, como es perfil, igual en tiempo futuro, ustedes van a decir qué técnicas van a utilizar en su proceso de investigación. Y las técnicas básicamente son los procedimientos que ustedes van a seguir para recolectar los datos, ¿ya? Y los procedimientos, es decir, las técnicas, igual están de acuerdo al enfoque de investigación, ¿sí? Entonces va a haber técnicas específicas para investigación cuantitativa y técnicas específicas para lo que es investigación cualitativa. Ustedes simplemente van a seleccionar cuál de ellos y aquí solamente van a enlistar, ¿ya? Ni siquiera van a explicar cómo. Entonces van a decir, para esta investigación se utilizarán las siguientes técnicas de investigación. Ahora, las técnicas responden también a la población, ¿ya? A la población. Entonces, ustedes en una investigación, no solamente algunos tal vez van a tener uno, sino van a tener dos. Por ejemplo, si yo quisiera saber la percepción de los estudiantes en relación, no sé, a las modalidades de graduación, digamos, entonces yo quiero ampliar, entonces voy a hacer también entrevistas a docentes que dictan esa asignatura de modalidades de graduación. Ah, ya estoy hablando de dos poblaciones, ¿no ve? Que son estudiantes y que son docentes. ¿Sí? Entonces, ahí ya necesito dos, que podría ser el mismo, pero en algunos casos van a ser dos. O cuando son investigaciones mixtas, ¿no? Entonces voy a tener técnicas cuantitativas y técnicas cualitativas. Por lo general, estas son las técnicas que se utilizan en cuantitativo que tiene que ver con encuestas
escala de medición, la observación, pruebas estandarizadas, entre otros, ¿no? Y en cualitativo, la biografía, documentos, ¿no? Registros, artefactos, grupo focal, entrevistas, observación, bitácora y anotaciones. Estos como técnicas de recolección de datos. Recuerden, pueden utilizar más de uno, ¿sí? Ahora, algunos posiblemente solamente utilicen uno, ¿ya? Entonces, eso ya dependerá mucho de la investigación como tal, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes seleccionen en función a la población que ya han determinado la técnica, simplemente van a enlistar qué técnicas han utilizado, como en este caso, ¿ven? Dice para recolectar datos sobre el impacto del aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Se emplearán las siguientes técnicas, ¿no? Recuerden, pueden ser dos, tres, ¿no? Entonces dice encuestas, ¿no? Se administrarán encuestas a los estudiantes para recopilar información sobre su participación en actividades de aprendizaje, ¿no? Bla, 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 así como sus percepciones sobre en relación con estas actividades, ¿no? Entonces, simplemente hace una mención, ¿no? De cómo se va a aplicar nada más, ¿ya? Entonces, aquí es corto, descripción corto, pero más adelante ya explicarán, ¿no? De forma un poco más detallada, ¿no? Cómo se va a aplicar, ¿no? Las encuestas a la población, ¿no? Y aquí puede haber otros, ¿no? En el peor de los casos solamente van a enlistar, ¿no? Entonces dicen encuestas, observación, no sé, ¿no? Simplemente eso. Eso es técnica. ¿Está claro cómo van a hacer y en qué consiste? ¿Se entiende? ¿Está claro? Sí, sí, una pregunta. entiende? En la Adelante. una tesis cualitativa, definitivamente no va una encuesta, es decir, un cuestionario para una encuesta cerrada, digamos, el sí y no. ¿Va Ya. o no va de No forma va. definitiva? Es un En tipo una cualitativa no va. no va. Ajá. ¿Sí? Porque la cualitativa, la característica básica es investigación en profundidad. Entonces, no me interesa saber sí o no, sino me interesa saber por qué. ¿Ya? Ujú. Ya, está de acuerdo. ¿Ya? Claro, está claro. Luis. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro técnicas? Está claro. Ok. Entonces, en base a lo que son las técnicas que van a escoger ustedes, ya sea en cuantitativo o cualitativo, van a identificar cuál sería el instrumento, ¿ya? Entonces, de cada técnica tiene que identificar su instrumento, el instrumento que van a utilizar. Entonces, el instrumento es la herramienta que nos va a permitir recolectar exactamente los datos, ¿ya? Entonces, anterior módulo creo que les he hablado, les he profundizado esto, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, si yo, por ejemplo, sé qué es lo que tengo que hacer, tengo que tener un instrumento, una herramienta para poder proceder, ¿no ve? Entonces, el instrumento es exactamente eso en una investigación. Es la herramienta que me va a permitir a mí recolectar exactamente los datos que estoy buscando a partir de las técnicas como tal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, es esto, ¿no? Estoy diciendo que va a ser encuestas, ¿no? Como técnica. Entonces, aquí como el instrumento va a ser el cuestionario. ¿No ve? Entonces, el cuestionario como instrumento de lo que sería la encuesta. Entonces, aquí igual simplemente van a decir, ¿no? Se van a aplicar los siguientes instrumentos, van a enlistar y en algún caso van a desglosar, van a describir de esta forma, ¿no? Se diseñará un cuestionario estructurado para recopilar datos sobre la participación, ¿no? Entonces, así, simplemente una pequeña descripción del instrumento que van a utilizar, nada más. Ahora, cuando ya estén en la tesis final, además ya tiene que tener desarrollado. Entonces, lo que van a hacer es, de aquí van a mandar a anexos, ¿no? Entonces, aquí van a decir, ¿no? Ver anexo, digamos que está en el anexo 1, digamos, ¿ya? Ver anexo 1. Entonces, desde aquí vamos a mandar a lo que son los anexos para ver el instrumento como tal, ¿ya? Hay alguien que está en algún lugar. Ya, ahora sí. Entonces, pero por ahora todavía no estamos desarrollando todavía el instrumento como tal. Entonces, simplemente aquí estamos diciendo una idea
que vamos a utilizar el cuestionario, ¿no? Como instrumento, ¿ya? Eso es el instrumento. Entonces, ahora, por ejemplo, si están utilizando como técnica, por ejemplo, la entrevista, entonces aquí será la guía de preguntas, ¿no? ¿Sí? O el cuestionario, ¿no? Igual, ¿no? O la guía de preguntas, cuestionario, no pueden, o tal vez lo conocen con otro nombre también, pero la cosa es que, por ejemplo, cuando se va estructurando el instrumento en una investigación cualitativa, puede ser estructurada o semiestructurada, ¿no ve? Entonces, por lo general se maneja el semiestructurado porque es una investigación en profundidad. Entonces, eso ya irán aclarando más en detalle, explicando, ¿no? Y además presentando en anexos en en la tesis final. Aquí, en un solo párrafo, van a redactar más o menos de esta forma, ¿ya? ¿Alguna pregunta, duda respecto al instrumento? Magíster, el instrumento sea en la tesis cuantitativa o cualitativa, por decir, en la cuanti va a ir un cuestionario, Ujú, ¿no? Y en la cual hay una guía de preguntas, digamos, para diferenciar. ujú. Ese, ese apartado no tiene que estar en el cuerpo principal, ¿no? Hay que llevar siempre al anexo. El instrumento como El tal, cuestionario. en Sí, anexos. las preguntas. En En anexos, anexos, definitivamente. sí. Ya, ya, gracias, magíster, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, magíster. Sí, magíster. Pa- perdón. Adelante, Siga, siga adelante. el colega después. Gracias, gracias. Eh, Mi duda es si es mejor construir el instrumento, es decir, la encuesta para verificar la investigación, o indudablemente en el caso de estrategias de aprendizaje, ya hay cuestionarios elaborados, ¿no? Como el Ajá. HONE, el CBAPU, etcétera. No sé cuál es lo mejor utilizar. Ya, se podría utilizar ambos, ¿ya? A ver, por ejemplo, he trabajado como traductor, no he trabajado eso, sí, Ya, sino como traductor nada más, o sea, no te podría decir exactamente. Por ejemplo, hay herramientas en psicología, en educación, aplicado en temas de psicología, he hecho traducción al Aymara, ¿ya? Esos cuestionarios ya preelaborados, ¿no? Entonces, lo que veo es que cada uno de estos instrumentos, si bien ya están elaborados, ya están validados, incluso se han aplicado, entonces siempre hay que ver el contexto, ¿sí? Entonces, si realmente se aplica o no, entonces puede que sí, ¿no? Entonces, y puede que ese instrumento realmente responda a lo que nosotros queremos investigar, entonces simplemente utilizamos eso, ¿no? Pero puede ser ya, que una parte, digamos, de lo que nosotros pretendemos conocer, cubrimos con ese instrumento ya preelaborado, pero consideramos que falta todavía, entonces aplicamos nomás o desarrollamos nomás uno nuevo, ¿no? Nosotros, ¿ya? En base a lo que hemos visto ayer, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en tema de calidad, eso sí he trabajado con lo que es, ay, me olvidé ahorita el nombre, ¿no? En tema de calidad, medición de la calidad, ¿no? ¿Cuál se llama, no? Entonces, en eso sí, por ejemplo, ahí, por ejemplo, fácilmente eso se podría adaptar a diferentes servicios, ¿no? O bienes, digamos. Entonces, es cuestión de adecuar y utilizar, y con eso básicamente haces una buena investigación. Entonces, no necesitas de otra investigación, ¿sí? Entonces, va a depender igual, ¿no? Entonces, simplemente le puedo responder de esa forma, ¿ya? bueno, le agradezco por la Ok, información. ¿alguien Un poco en más? esa línea, y Sí, magíster, Ricardo. un poco en esa línea. Eh, por ejemplo, si bien hay diseñados algunos instrumentos, en el caso, por ejemplo, sobre todo de las encuestas, eh, la idea sería un poco ver si es que en estos instrumentos son necesariamente o son, digamos, tienen la necesidad de ser validados, tal vez. No sé si esto implicaría, por ejemplo, una validación por algún tipo digamos, de alguien que tenga cierta experticia, o tal vez poner a prueba en algún grupo para ver si está bien diseñado, ¿no? Porque el otro criterio sería de que estos instrumentos
de alguna manera hay que situarlos, no solo en el contexto, sino situarlos en el ámbito, digamos, de lo que se pretende indagar, es decir, la idea de situarlos, ¿no? Y si hay la necesidad, la pregunta concreta sería de que siempre se los valide, ya sea a partir de una opinión de algún experto o a partir de aplicarlos previamente para ver si esto, como se diría en términos medio generales, si cosa y vale, digamos, el instrumento, si hay la necesidad de validarlos. Ok, sí, efectivamente, por ejemplo, no me acuerdo cuál era el nombre de un instrumento, pero un año estuve de tutor en una universidad en pregrado. em, y había dos tribunales, ¿no? Y uno de ellos conocía muy bien el instrumento, pero el otro que no conocía, ¿no? Entonces, el instrumento no se ha validado, ¿ya? No se ha validado porque era un instrumento, no me acuerdo el nombre, pero era recontra utilizado, ¿ya? Entonces, el argumento de la estudiante era que no era necesario validar porque el instrumento como tal ya estaba validado, ¿no? Ya se habían hecho un montón de investigaciones con ese instrumento, ¿ya? Era en tema de educación. Y el otro estaba de acuerdo, ¿sí? Uno de los tribunales estaba completamente de acuerdo con ese argumento, pero sin embargo, el otro se negaba rotundamente a ese argumento, ¿no? Entonces, según él, no, o sea, todos los instrumentos cuantitativos se tenían que validar necesariamente, ¿ya? Entonces, se podía validar como no, o sea, dependiendo también, ¿no? Entonces, considero desde, no sé, tal vez yo voy también por tema de validación, ¿no? Pues puede estar en un contexto, digamos, que no puede ser nuestra realidad, ¿no? Entonces, en ese caso se podría validar por, no sé, por prueba piloto, digamos, ¿no? Para ver si realmente el instrumento nos permite recolectar los datos que estamos buscando realmente, ¿ya? Entonces, ese tema de la validación, aquí todavía igual no hablamos porque no estamos desarrollando como tal, simplemente estamos diciendo, vamos a utilizar estos, ¿no ven? Pero más adelante, en el siguiente módulo, ya van a estar en metodología y ahí ya tienen que desarrollar y ya tienen que validar. Entonces, ahí ya tienen que desarrollar cómo se va a validar. Por lo general se utiliza la prueba piloto, el alfa de Cronbach y lo que son por expertos, ¿no? Esos son los tres métodos de validación, digamos, los más usuales, ¿no? Que se tienen. Entonces, ahí ya se determinará si se va a validar o no se va a validar. ¿Ya? Adelante, Hugo. Buenas noches, ¿cómo está? De hecho, yo he estado con mucho problema cuando presenté mi tesis por el hecho de que hice en educación, eh, justamente en trastornos de aprendizaje, en psicología. De hecho, a mí me han observado muchas veces que yo debería reestructurar los instrumentos que estaba tratando de aplicar y de hecho los he reestructurado por el hecho de que la población más cercana a la que se podría referir el instrumento era Argentina. Ujú. Y según muchos de los tutores y de del tribunal que me tocó, me dijeron que era mejor rehacerlo directamente enfocado a lo que son mis variables, utilizando el enfoque que tiene el instrumento. Lo realicé así, sí me aprobaron, ¿no? Pero el tema ahí es que no creo que mucha gente acepte una prueba ya estandarizada si es que no tiene unos baremos, por ejemplo, del área de donde estás trabajando. Ya, Ujú. muy específicamente en psicología. De hecho, a mi criterio siempre es mejor enfocarnos a lo que es las variables y desde las variables empezar a utilizar el espacio de la creación de los instrumentos e inclusive modificación de las técnicas que se plantean ya estandarizadas. Ok, muy bien, sí, ¿no? Por eso ayer hemos visto eso de la operacionalización y una de las funcionalidades era principalmente el tema de elaboración del instrumento, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Va a depender mucho, ¿no? De la temática, ¿no? Como decía al principio, puede ser que una prueba estandarizada, digamos,
es suficiente, digamos, para conocer lo que estamos investigando, ¿no? O puede ser suficiente parcialmente, ¿no? Entonces necesitamos una parte para poder complementar. Entonces desarrollamos otro instrumento, con eso lo complementamos, ¿no? O puede ser que definitivamente ninguno de los instrumentos ya preelaborados está exactamente a lo que nosotros pretendemos lograr con la investigación. Entonces simplemente creamos uno nuevo, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso ya va a depender también de nosotros y de las características de la investigación que pretendemos desarrollar, ¿ya? Entonces, aquí en este apartado simplemente mencionan, ¿no? ¿Qué instrumentos van a utilizar o aplicar para recolectar los datos en el trabajo de campo? ¿Alguna pregunta, duda? Retrocediendo un poco atrás, Ujú. eh, eh, cuando utilizamos en una muestra no probabilística, definitivamente, así, definitivamente no se utiliza ninguna fórmula, ¿sí? Sí, no se utiliza. Porque yo también tuve ese problema en mi defensa de tesis hace años atrás, de la licenciatura, cuando uno de los tribunales me exigió a que se presente una fórmula, porque mi tesis era cualitativa, no era cuántica. Ujú. Pero, y esa amarga experiencia, como me ha antecedido el compañero, se generó todo un debate. Entonces, cuando es no probabilístico, definitivamente elimina cualquier fórmula, ¿no es cierto? Exactamente. Y obviamente tienes que argumentar, digamos, del porqué, digamos, de la cantidad, del porqué con ellos, solamente eso, ¿no? Tienes que argumentar. No hay Ya, fórmula, ¿ya? clarísimo. Está claro, está claro. Muy bien, entonces hasta aquí es este apartado de metodología, ¿sí? Entonces recuerden, van a redactar aproximadamente en un párrafo cada uno de estos apartados. Y obviamente en la tesis final ya van a ampliar su argumentación y todo eso, ¿ya? Entonces por ahora como perfil, solamente es suficiente un párrafo en cada uno de estos, ¿ya? ¿Algún comentario, pregunta hasta aquí? Magister, Nada de una nada. Sí, adelante. cuando estaban hablando los colegas de estos formularios que ya están preelaborados, podría decir, Ujú. estos formularios, licenciado, Magister, ¿de dónde se pueden conseguir o descargar o buscar? Hay que buscar, ¿no? No hay, no conozco al menos una página específica. Posiblemente hay alguna institución que tiene, ¿no? Sí. Ah, Entonces, pero muy bien. ya hay, digamos, en los libros, ya hay estos instrumentos para el tema de investigación. Ya creo que son instituciones, ¿no? Por ejemplo, en psicología hay varias instituciones que ya tienen estos instrumentos desarrollados, ¿ya? Entonces, no te sabría decir exactamente en qué sitio, en qué lugar, ¿sí? Pero ya existen, ¿ya? Ah, muy bien. Muchas gracias, Magister. Bien, entonces con eso termina lo que es el perfil, pero sin embargo, hemos dejado de lado y les he dicho al final lo que es introducción, ¿ya? Entonces ahora vamos a complementar con lo que sería introducción, ¿ya? ¿Están viendo la presentación de introducción? ¿Logran ver? Sí, sí, Magister. Magister, ¿Se se ve? puede ver. Sí. Ok, muy bien. Entonces, la introducción es el primer apartado, ¿no? De este perfil. Pero generalmente se hace al final, ¿ya? Igual cuando estén haciendo su tesis, esto es para el perfil que vamos a hacer, digamos, pero igual ya hay que complementar con ciertos elementos. Eso lo van a hacer igual al final, ¿ya? Una vez que terminen, igual van a complementar, reforzar lo que es introducción, ¿ya? Muchas veces cuando se habla de lo que es la introducción, se confunde muchas veces con justificación, se confunde con planteamiento del problema y muchas veces sacan extractos o parte de esos apartados para colocar aquí, ¿ya? Entonces vamos a entender, introducción, como su nombre dice, es que nosotros vamos a mostrar de forma superficial de lo que trata la introducción, ¿no? Perdón, la tesis, ¿no?
Ahora, ni siquiera vamos a describir todo, sino una parte de lo que sería, de tal forma que el lector se pueda informar, además le pueda interesar para poder leer o la tesis en este caso, ¿ya? Ahora, pueden existir varias formas de realizar. El que frecuentemente se utiliza y recomiendo utilizar es esto, ¿ya? La introducción va a estar comprendido por los siguientes 4 elementos, ¿ya? Entonces, los 4 elementos son los siguientes, ¿no? ¿Cuál es el tema? Aquí simplemente van a explicar cuál es el tema, el título que están desarrollando, ¿no? El título que se está desarrollando, esto será un párrafo o tal vez 2 párrafos, ¿no? ¿Por qué se ha escogido el tema? Esto es una justificación, pero general, ¿ya? Justificación general del porqué de esta investigación, ¿ya? Entonces, no es como la justificación que hemos explicado, ¿no? Considerando diferentes elementos, sino una justificación general, ¿ya? Luego, ¿cuál es la metodología empleada? En este caso, esto van a redactar de forma general, como una especie de resumen, ¿ya? De forma general, ¿no? La metodología que ustedes han descrito hace un momento, ¿no ve? Eso van a decir. Ni siquiera van a considerar todos los elementos, simplemente dirán, ¿no? Esta investigación se desarrollará desde el enfoque cuantitativo, tipo correlacional. Como población de estudio, se trabajará con estudiantes de primero y sexto de semestre de la carrera de ciencias jurídicas de la OMS, ¿no? Suficiente, algunos elementos básicos, claves, ¿no? De lo que es metodología. Y finalmente, van a describir lo que son la estructura, pero esto lo van a guardar para el trabajo final, ¿ya? Esto todavía no van a desglosar, solamente van a llegar en el perfil hasta el punto número 3. Me dejo entender, ¿no ve? Pero en la introducción final, en el trabajo oficial, ya van a considerar este cuarto punto que tiene que ver con con la estructura de lo que es la tesis, ¿no? En cuántos capítulos está organizado y en cada capítulo qué elementos comprende, ¿ya? Pero aquí en el perfil todavía no van a desglosar, sino simplemente van a hablar de estos 3 elementos. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, clarísimo. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver algunos ejemplos para que puedan ustedes desarrollar sin ningún problema, ¿no? ¿Cuál es el tema? Hace referencia, como decía, al título, ¿ve? En el presente investigación se aborda los impactos ambientales generados por la actividad turística en el camino precolombino del Choro. Entonces, aquí complementan, ¿no? Pueden hacer una descripción un poco más detalladita de la temática que están investigando en un párrafo. ¿Ya? ¿Queda claro este primer elemento del título del tema? ¿Sí? Estoy explicando lo anterior, ¿no ve? Entonces, el punto 1, ¿no? ¿Cuál es el tema? Entonces, ahora estoy mostrando el siguiente ejemplo. ¿Está claro, no ve? Sí, queda claro. Muy bien. El segundo elemento, hemos dicho, es una justificación general del porqué del tema, ¿no? O sea, aquí van a redactar igual una justificación general. Dice, la investigación de esta problemática se realiza por el interés de conocer los impactos positivos y negativos de la actividad turística en el Choro. Además de conocer las posibles consecuencias, ¿no? Aquí hacen su argumento, tiene que ver con tema de justificación general de su investigación. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Está claro? Está claro. Está claro. Muy bien. Y el tercer elemento, les he dicho que van a hablar de la metodología, ¿ya? Entonces, está aquí, ¿no? Dice el presente trabajo, ahora aquí van a redactar en futuro, porque están en perfil, ¿ya? El presente trabajo se abordará, dirá, ¿no? Desde el enfoque mixto, el mismo permitirá desarrollar el trabajo tomando en cuenta datos cuantitativos y cualitativos. La recolección de la información primaria se realizará utilizando la técnica de las entrevistas. El mismo se aplicará a los comunarios del Choro, teniendo en cuenta la muestra probabilística de 124 participantes, ¿no?
Entonces, así, de forma muy general, van a describir la metodología que van a utilizar, ¿ya? Ahora, cuando ya estén haciendo trabajo ya o la tesis No. final, van a redactar ya en tiempo pasado este apartado, ¿ya? Pero por ahora, en tiempo futuro van a redactar, porque la metodología como tal simplemente es propuesta, no están utilizando, no están aplicando todavía, ¿ya? Hasta aquí nada más la introducción, estos tres elementos nada más. Ahora hay un cuarto elemento, eso ya lo van a describir en el trabajo final, ¿ya? Entonces, esto hace referencia a la estructura, cómo está organizado la tesis, ¿no? Entonces dirán, esta investigación está estructurado en 4 capítulos, los mismos comprenden los siguientes, 2 puntos, ¿no? En el capítulo 1 se realiza el planteamiento del problema, además de formular los objetivos, ¿no? De forma general van a describir qué es lo que contiene cada capítulo, nada más, ¿ya? A lo mucho, una introducción es 2 páginas, ¿no? ¿Ya? Esto, pero todavía no, solamente hasta aquí van a llegar en el perfil. ¿Alguna pregunta, duda? ¿Quedó claro? Sí, está claro, una consulta al respecto. Adelante. De acuerdo al formato que nos ha dado el posgrado, Ujú, el perfil está con ciertos puntos específicos, así concretos, ¿no? Que tenemos que sí. cumplir. Cuando ya realicemos el trabajo final, Ujú, normalmente el protocolo perfil que llamamos en muchos trabajos de investigación científica y en algunas carreras también dentro de la misma UMS, se convierte en un capítulo primero. ¿Es coherente esa posición metodológica académica, que el protocolo perfil se convierta en capítulo, o no es coherente? Porque yo veo dos corrientes ahí. Es una nueva corriente esta que proponen de que el protocolo se convierta en capítulo 1, y la antigua que es señalar como protocolo, pues nada más, y aparece ahí recién en capítulo 1, como nos han enviado esta, esta estructura de tesis. ujú. Sí, de hecho, esto va a ser el capítulo 1, ¿ya? Todo esto que es, excepto la introducción, ¿no? A partir de esto, De aquí antecedentes. vamos a colocar capítulo 1, ¿ya? Aquí. Cuando ya hagamos el trabajo final. Exactamente. Esto va a ser capítulo Bien. 1. Ahora, la metodología, ya vamos a votar, va a salir de aquí, la metodología. La metodología va a estar aquí abajo, y de hecho está aquí abajo. Resultado, aquí está, ¿no? ¿Logran ver? Y está, Diseño metodológico, ¿sí? entonces, ya, Entonces, todo lo que estamos viendo hasta ahora, excepto metodología, va a ser el capítulo 1, ¿ya? perfecto. Muy bien. Entonces, básicamente con esto hemos terminado nuestro contenido. Vale decir que ustedes tienen que presentar lo siguiente, ¿no? Introducción, y ya saben, los 3 elementos. Antecedentes y planteamiento problema, ya saben, es la argumentación como tal. Formulación del problema, es la pregunta de investigación, ¿no? Objetivo general, objetivos específicos, la justificación, ¿no? Hipótesis, los que están haciendo investigación cuantitativa, y además de la hipótesis van a hacer la operacionalización de las variables, ¿ya? Y los que están haciendo investigación cualitativa directamente saltan a metodología, ¿ya? De justificación a metodología, ¿no? Y los que están haciendo cuantitativo también van a hacer metodología, ¿sí? Hasta aquí tiene que estar concluido su trabajo de investigación. Y el trabajo, obviamente, ya van a presentar en este formato, ya con carátula, con todo, ¿sí? Como si fuera ya su trabajo final, ¿ya? Aquí estas comillas no van a borrar. Por lo general, el título no lleva comillas, ¿ya? Entonces directamente van a redactar el título. ¿Listo? Ujú. Entonces aquí colocan su postulante, y si ya tienen tutor, también colocan a su tutor. Y si no, entonces simplemente lo dejan en blanco. ¿Ya? Entonces, en Claro. base a este formato ya van a presentar, obviamente hasta aquí, ¿no? El resto lo borran. ¿Ya? Entonces posteriormente ya lo complementarán con la otra parte. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda? Una pregunta. Si algún estudiante o algún tesista decide hacer mixto, magíster,
¿Hay hipótesis o no hay de forma definitiva? ¿Se plantea la hipótesis o no? Y ya, Si es mixto el trabajo. dependiendo, si hay una predominancia cuantitativa, se tiene que plantear la hipótesis, ¿ya? Ajá. Pero siempre y cuando sea correlacional o explicativa, pero si es descriptiva, no necesita plantear, ¿ya? Mm, ya, ¿Ya? ya, Pero está claro. eso, cuando esté ya presentando los resultados, solamente va a probar con los resultados de investigación cuantitativa, no con la cualitativa, ¿ya? Ujú, Entonces, solamente ya, la hipótesis se plantea para la parte cuantitativa, no para ambos, ¿ya? ya, está claro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Consulta? ¿Está claro? Clarísimo. Para esta semana, Magíster, una consulta. Con todos los elementos que ya ha indicado, usted Ujú. de manera completa vamos a entregar el trabajo para esta semana, ¿no es cierto? Ya sería todo, digamos, Correcto, toda la parte del perfil, ¿no? correcto. Sí. Y de hecho, algo que estaba notando, de hecho, ¿no? Yo había previsto calificar por semana, ¿no? Sí, Entonces, pero ahora sí, creo que es, sí, o eso sí, estoy notando, síganos. estoy viendo, ¿no? Hay algunos que no han, obviamente el primer trabajo tal vez lo han hecho por cumplir o tal vez no tenían efectivamente el tiempo y les he colocado muy baja nota, ¿no? Entonces, si hacemos así de forma acumulativa, posiblemente van a reprobar muchos, ¿no? Entonces, lo que estoy viendo y los voy a comunicar o los voy a subir también una estructuración, vamos a calificar el trabajo final, ¿ya? Pero los voy a mandar, Súper, estoy elaborando la rúbrica, cómo vamos a calificar el trabajo final, ¿ya? Entonces, estos trabajos que están presentando obviamente van a ser ponderados en caso de que sea necesario, pero más que la ponderación como tal, yo les voy a dar igual las retroalimentaciones para que ustedes puedan mejorar. ¿Me dejo entender, no ve? Sí, entonces en el correcto. primero se ha hecho, el otro, o hasta hoy día entregan, mañana pasado ya van a tener igual retroalimentado para que ustedes puedan mejorar y poder presentar al último, para el último trabajo ya de forma mejorada. Entonces, como están mejorando, no sería justo también quedarse con esa baja nota, ¿no ve? Pues posiblemente ya lo han mejorado y ya están haciendo súper bien, ¿no ve? Entonces, vamos a calificar el trabajo final por 100 puntos, ¿ya? Obviamente tenemos una parte de lo que es la defensa como tal, ¿ya? Entonces, la rúbrica, todo eso, cuando reestructuro, les voy a enviar para que tengan claro qué es exactamente lo que se va a calificar, ¿ya? ¿Están de acuerdo todos? Sí, Sí, gracias, magíster. Magíster. Bueno, Mejor, así Sí, tenemos una magíster, mirada gracias. integral. Gracias. De acuerdo, hemos de acuerdo. Magíster. Muy bien, pero Excelente. eso no significa, cuidado, no me presenten sus trabajos, ¿no? Ahora, obviamente, si no me Claro. presentan, no van a tener retroalimentación y eso, obviamente, posiblemente esté mal y en el trabajo final directamente ya los voy a churar, ¿no ve? Sí, Magister, eso tiene que tener en cuenta también, ¿ya? Magister, Sí, eh, disculpe, estoy un poco de interferencia, no escuché la última parte del método de calificación, si fuera tan gentil de repetirlo de forma resumida, estoy con interferencia. ok, lo que estoy diciendo es que en el primer trabajo muchos, o no muchos tal vez, ¿no? Pero algunos han sacado muy baja nota, ¿ya? Pero los mismos ya están mejorando, han vuelto a subir algunos, ¿no? Pero ya han mejorado, ¿no? Entonces, no sería justo, digamos, que se queden con esa nota mínima, digamos, que los he colocado. Entonces, los trabajos que van a subir, por ejemplo, el segundo hasta hoy día, igual los voy a retroalimentar, es decir, ¿no? Hay que arreglar o está bien, ¿no ven? Pero el trabajo final es lo que se va a calificar como tal, ¿ya? Por total de los puntos, ¿ya? Y de hecho, si han notado hoy día, el tercer trabajo que he subido ya no tiene puntuación, ¿ya? Me dejo entender, ¿no ven? Trabajo final, ¿cuándo lo entregaríamos? El próximo martes, ¿no? Teníamos que entrar, ya no va a tener ponderación, magister. ¿Perdón? Ya, Lo que hagamos lo teníamos que entregar siguiente, ya no va a por tener tema ponderación. de tal forma que estén muy bien elaborados sus trabajos. Hasta el próximo martes van a entregar la tarea 3, ¿ya? Me dejo entender, ¿no ve? Es decir, solamente lo que Sí, es Magister. hipótesis, cuantitativo y metodología, ¿no ve?
Y los voy a igual retroalimentar de tal forma que hasta el día domingo 19 entreguen todos sus trabajos, así, completito. ¿Me dejo entender? ¿Está claro? ¿Está bien? Este es 19, debe ser el subsiguiente, Magister. 6 sería. Ah, ¿verdad, no? Sí, hasta el 26 sería en todo caso. ¿Están de acuerdo? Ahí ya, trabajo final como tal. Positivo, Sí, De acuerdo. magíster, gracias. positivo, gracias. Muchas gracias. Ya, pero igual siguiente lunes y martes nos vemos, ¿no? Claro, Estoy viendo, pero son muchos para el tema de presentaciones, no da el tiempo, ¿no? Vamos a ver qué hacemos, ¿no? Vamos a retroalimentar posiblemente o vamos a hacer algunas en base a lo que es las dificultades que se tienen, como una especie de taller como tal propiamente, ¿ya? Sí, de acuerdo, magíster. Muy bien, entonces ahora los dejo igual haciendo sus tareas. Cualquier cosa, igual me escriben o escriben al grupo, ¿ya? De acuerdo. Gracias, Gracias. muchas gracias. Muy bien, vayan Muchas gracias. trabajando, vayan avanzando, ¿sí? Entonces no dejen para el último igual, ¿ya? De acuerdo. Correcto. Muy Profe, bien, Carburar, colegas, buenas noches. hoy buenas día, noches. Ah, sí, alguien hoy quiere. día, Sí, profe, sí, le escucho. pedía subir la explicación de hoy día, la clase de hoy día ya de forma inmediata. Sí, sí, ya en cuanto se cargue lo voy a subir, ¿ya? No se preocupe, ¿ya? Máximo hasta medianoche va a estar, ¿ya? En plataforma, ¿listo? Gracias, profe. Hoy tenemos que subir, magíster, hoy subimos la segunda tarea hasta las 23:59, ¿no? Correcto, la segunda tarea, Bien. ¿ya? Gracias. Listo, muy buenas noches, que estén muy bien. Buenas noches, Vemos. La magíster. tercera tarea, ¿hasta cuándo sería, Buenas magíster? noches. Buenas Hasta el noches. siguiente martes igual. De acuerdo, El de siguiente acuerdo, de martes, acuerdo, ¿ya? de acuerdo. La Muy tercera bien, tarea hasta el siguiente martes. Daría la correcto. retroalimentación de esta segunda tarea. Mañana es, sí, mañana lo van a tener, hasta máximo hasta el día jueves, ¿ya? Ya para ir corrigiendo, pues, Sí, magíster, sí, por sí, favor. no se preocupe, ¿ya? Muchas gracias. Muy bien, buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, magíster. Buenas